Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente, poder compartir estos minutos que nos damos cada semana, deseando y rogando a Dios que esté disfrutando de un buen pasar, que Dios le bendiga mucho, también cubra sus necesidades, atienda a sus oraciones. Hermanos, esta semana ha sido muy dura para nuestro país, una semana difícil. Los incendios en la quinta región destruyó muchas casas, muchas viviendas, se llevó muchas vidas, una catástrofe tremenda, una calamidad muy grande. También en estos días, ayer nada más, un accidente inesperado, como lo que puede pasar a cualquiera en nuestras vidas, terminó con la vida de un expresidente, don Sebastián Piñera. Todas estas noticias, todas estas cosas nos afectan en nuestro estado de ánimo, en la conducción de la masa. Las personas en la multitud se ven afectadas, las noticias no son buenas y el estado de ánimo decae, afecta en lo emocional y de ahí trastorna todo el ser. Damos gracias a Dios que nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, quien nos da luz, alumbra nuestros corazones, aviva nuestros sentimientos para gozar la vida que Dios nos dio y poder también compadecernos con aquellos que sufren, poder sentirnos parte de ese dolor, de esa pérdida, tanto la familia del presidente como las familias que perdieron hijos, esposa, esposo o sus seres amados. Aquellos que perdieron sus pertenencias también, recuerdos, hay tantas cosas, afecta tremendamente, es doloroso. ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo dar palabras de ánimo en medio de tanta devastación? Pero la palabra de Dios nos dice que la adversidad, cuando Satanás, dice el Señor, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, se refiere a Satanás. Satanás es el opositor, lo hemos visto ya tantas veces. Todo lo que se nos opone a nosotros, que es contrario a la invitación que hace Dios a tener una vida recta, una vida en comunión con Dios, obediente a Dios, en alabanza a Dios. Todo lo que se nos opone nos quita el gozo, la salud, todo la paz que nosotros podamos llevar es endosable a Satanás, porque es el opositor, así se explica, el que se opone. Entonces, toda circunstancia que se nos opone, nosotros podríamos atribuirla a ese espíritu. Es la vida, ¿sí? Pero Dios nos ha dado un espíritu superior. Por eso Él dice que aunque Satanás vino, el ladrón, vino a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, es de mayor riqueza, de mayor poder, de mayor fuerza, la promesa de Dios sobre nuestra vida a todo aquel que cree. Y entonces el estudio o la palabra que vamos a estar viendo en esta hora, algunos minutos que nos vamos a tomar, tiene por título: El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro sanador. Necesitamos ser sanos de muchas dolencias, de muchas dificultades, de mucha adversidad, de mucha impotencia, de muchos dolores acumulados,
frustraciones, injusticias, y nos atan y nos llevan con un peso, con una carga en nuestras vidas. Y luego saboreamos la amargura de toda esa carga, de ese dolor. No nos deja vivir en la paz que Dios quiere que vivamos, en el gozo de la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas. Para ello vamos a estar entonces viendo a través de la palabra de Dios cómo podemos nosotros ser sanados de todas las dolencias que usted y yo pudiéramos estar sufriendo. Hay muchos padecimientos que llevamos nosotros que no nos damos cuenta, porque para poder verlos tenemos que poner en análisis a la luz de la palabra de Dios como el espejo y mirarnos en él. Y entonces se nos va a mostrar las falencias que tenemos, en donde necesitamos ser tratados y enmendar para alcanzar esa sanidad que Dios ofrece. Amén. Entonces vamos a ir, dijimos, Dios es nuestro sanador. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 15, verso 26, donde está nuestro texto estandarte para esta hora, que dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, vamos a ir entonces viendo la escritura en esta hora conforme a esta enseñanza, para ir dando luz a lo que queremos descubrir para ser sanos. Amén. Padre bueno y santo, glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo, su palabra es luz, su palabra es vida, su palabra es sanidad, su palabra, Señor, es alimento, su palabra es descanso, es un oasis, Señor, en el desierto, en sequedad, es el rocío, Señor, a nuestra alma. Padre, queremos pedir en esta hora que bendiga nuestra nación, bendiga los corazones, las almas abatidas, y nos ayude, Señor, a tener un buen tiempo entendiendo y comprendiendo su voluntad para con nosotros, conforme a la palabra que usted ha establecido para todo el ser viviente en esta tierra. Damos gracias, pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, es posible que tengamos necesidad de ser sanos. Muchos no saben, no descubren, no ven, no visualizan que necesitan ser sanos. Y necesitamos entonces mirar a través de la Escritura, que nos enseña que en el principio el hombre fue herido por desobediencia. La desobediencia es pecado porque es desobediencia a Dios. Y el ir en desobediencia a Dios es ir contra Dios, y entonces nos enemistamos con Dios. Eso pasó en el jardín del Edén en el principio. La Escritura así lo establece, lo muestra, y el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Lo hemos hablado muchas veces, siempre vamos a llegar a lo mismo, porque la raíz de toda la dificultad del ser humano está en no tener una sana y buena comunión con Dios, una certera comunión con Dios. Entonces, eso es lo que produce todos nuestros males. Y el hombre fue expulsado y se fue errante por el mundo, a vivir su vida, a ganarse su sustento, a mirar por los días que tendría de vida, y muriendo, porque comenzó a morir, lejos del sustentador de la vida. Se muere, se seca, fenece. Entonces, para poder
volver nosotros a ser restaurados, Dios tiene un plan de restauración, de restitución. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino no a los sanos, sino a los enfermos, para sanarlos. Hay una herida en nosotros que es la herida de muerte, la muerte que nos priva de vivir la vida eterna en presencia de Dios, en el consuelo de Dios, en el amparo de Dios, en el refugio de Dios. Nos fue robado esta bendición y ahora el hombre está herido. Entonces lleva mucha frustración en su vida, mucha amargura, heridas de pecado, de maldad, porque el hombre busca su bien, no importando cómo, y daña a otros, y esos otros los dañan a uno, y así está el mundo. Y hay mucha mentira, mucho engaño, y no se puede confiar en nadie. Más hay uno que no miente y que dice la verdad, es Dios, y nos deja su palabra para que aprendamos de ella. Entonces, en la Escritura, en la Biblia, nos enseña que Dios es nuestra sanidad. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy el Señor, tu sanador. Necesitamos hacerlo, que Él sea nuestro sanador. Para esto debemos recurrir a las instrucciones bíblicas, donde tenemos la enseñanza de cómo alcanzar esta bendición. Y el Señor, que es nuestro sanador, vemos por la Escritura que sanó y liberó muchas veces tanto a Israel como a personas en particular, dándoles sanidad de diversas situaciones. Sanó las aguas amargas de Mara, le dio las instrucciones a Moisés para que fueran sanadas esas aguas. Sanó de la muerte a los profetas cuando comieron hiedra envenenada, dándoles las instrucciones también cómo lo hicieron. Y libró de la muerte a los primogénitos de Israel, cuando se decretó la muerte de los primogénitos en Egipto. Y así vemos a través de la Escritura cómo Dios ha operado en sanidad muchas veces, siempre a través de las instrucciones que Él da. No es algo que sea del pasado, sino es algo siempre permanente. Dice la Escritura en Hebreos 13, capítulo 13, verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago, el apóstol, capítulo 1, dice en el verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no cambia, es el mismo ayer y por los siglos. El Señor es nuestro sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Y Él sana, a través de la Escritura vemos que sana cojos, ciegos, endemoniados, en posesiones espirituales que son fuertes. Hoy en día nosotros podríamos identificar muchas, no es el tema, pero hay muchas posesiones que atan al ser humano, que son fuerzas espirituales. Pero el Señor es nuestro sanador y nosotros debemos proclamarlo de esta manera, de modo que la fuente de sanidad que hay en el ser humano es Dios, el dador de la vida. Él es el que sana, Él es el que da vida, Él es el que rescata, Él es el que restaura. Entonces vamos a ir viendo que Él sana de dolencias físicas. Dios hace sanidades físicas. Nosotros debemos entender que Dios dejó instrumentos generales. No podemos entrar
en esta idea de esperar que Dios haga un milagro. Dios hace milagros, no ha dejado de hacer milagros, Él nos da el milagro de la vida, aún vivimos, y es un milagro. Vemos que la vida se acaba en cualquier momento, lo vemos a diario, las personas mueren, inesperadamente mueren, y nosotros vivimos, es un milagro, en medio de tanta violencia, tanto robo, tanto asalto, tanta enfermedad, tanto accidente, y nosotros vivimos. Es un milagro. Ahí estamos. Milagro de Dios presente siempre. Y ha dado también la capacidad a los médicos para llevar a alcanzar sanidad física a las personas. Por esto los hospitales están llenos y aún así no son sanos todos. Aunque hay medicina, aunque hay avance, no todos son sanos, pero Dios también sana a través de ellos. Dios bendiga a los médicos y todos los que trabajan en esta área de la medicina. En realidad Dios bendiga a todo el mundo. El Señor dice San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere bendecir a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere su bendición. Nosotros deseamos también la bendición para todo el mundo. Pero Dios bendiga a aquellos que trabajan en el área de la medicina, porque es mucho el alivio que dan, es mucha la ayuda que dan, gracias a Dios. No obstante, la Escritura nos muestra que si nosotros ponemos entera confianza solo en los médicos, estamos errados, estamos equivocados. No que no vayamos a los médicos, no estoy diciendo eso, tenemos que ser previsores, tenemos que ir, hacer los exámenes, todo. Usted tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para estar sanito. Pero no debe ser esa nuestra confianza debe estar en el soberano Dios, que es nuestro sanador. Él nos produce sanidad cuando imploramos la ayuda, el socorro. Él nos oye y nos ayuda. En Mateo, capítulo 9, vamos a ir al libro de Mateo, y encontramos el pasaje de la mujer samaritana. Aquí encontramos que en el verso 9:22 encontramos que una mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre, había un flujo de sangre, dice en el verso 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, llevaba 12 años con esta condición, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tocó el borde del manto del Señor, pero hubo una razón por la cual ella es sana, no porque tocó el manto, sino porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer había tratado muchas formas de ser sana, yendo a los médicos, y no fue sana. Pero se topó con el Señor y se dispuso en fe, diciendo, si tan solo toco su manto, seré sana. Y ella se abrió paso y llegó hasta el Señor y fue sana al momento de que ella tocó el manto. De modo que, como el Señor nos ofrece sanidad, si nosotros nos disponemos a creer que Él es nuestra sanidad y clamamos sin dudar, vamos a obtener la bendición de esa sanidad, porque el Señor no miente, porque Jesús es el mismo de siempre, el de ayer, el de hoy, porque en Él no hay sombra de variación.
No hay cambio, no hay mudanza, es el mismo siempre, es confiable. También es en cuanto a enfermedades físicas que pudiéramos tener. Usted se encomienda y ruega y clama y Dios puede sanarle, porque Él ofrece esa sanidad. Él sana también la dolencia principal de nuestra vida, el pecado. El pecado, ¿cómo borrar nuestro pecado? Por causa de nuestro pecado, nosotros, dice Pablo, que la paga del pecado es muerte. La ley nos lleva al pecado. La ley nos dice: no matarás, no hurtarás, no robarás, no mentirás. Y siempre estamos deseando algo del otro. Siempre estamos queriendo algo del otro. No todos, pero en general, ¿no? Pero si nos falta una sola mandato de la ley, falta toda la ley. Y eso nos hace pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Más dice Pablo, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el regalo está en Cristo. La reparación, la sanidad está en buscar el rostro del Señor, aprender de su mandato, de su palabra, de su enseñanza. Isaías, en el capítulo 53, nos dice que Jesús sufrió los dolores y sufrió toda herida y todo maltrato fue por causa de nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestras faltas. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros tuviésemos paz ahora con Dios. Ese castigo que debía ser sobre nosotros fue sobre él. Y por su herida fuimos nosotros curados. Entonces, Él es nuestro sanador, nos ha sanado de las ataduras de la muerte, de la condenación eterna, de la ira de Dios. Ahora tenemos, por causa del Señor Jesucristo, participación del reino de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, ahora nosotros somos en el presente sanos por el plan de Dios, por el amor de Dios, por la obra de Jesucristo. Entonces, debemos nosotros ser agradecidos de Dios que nos libró de esta condenación, porque Él es nuestro sanador. Dios también es el que cura nuestra enfermedad, podríamos decir interior, enfermedades, la herida que va en nuestra naturaleza de pecado. Cuando nos separamos de Dios, el jardín del Edén, sucede que el hombre deja de vivir una vida espiritual en comunión con Dios. El hombre íntegro, completo, está lleno del Espíritu de Dios. Dios sopló espíritu de vida en el hombre y el hombre fue un alma viviente. Por eso es alma, cuerpo y espíritu. Entonces el cuerpo es la carne, materia, y eso es materia, nada más tiene sus días contados. Y la carne no agrada a Dios, la carne es contra Dios, contra el espíritu, y contra el espíritu contra la carne. El espíritu nos pide que ayunemos, el espíritu nos pide que estudiemos la palabra de Dios, el espíritu nos pide que oremos, la carne nos pide que nos olvidemos, que la carne nos pide que comamos, que bebamos, que disfrutemos en la carne. Pero el espíritu nos lleva a buscar, a pagar la sed interior de la comunión que falta con Dios. Entonces, este pecado que se genera en el principio nos hiere y nos hace perder el estado espiritual del hombre y pasa a ser un hombre animal. Por eso Pablo habla de que el hombre en su estado natural no entiende, no percibe las cosas que son de Dios. Porque éstas se deben discernir espiritualmente. ¿Y por qué no está el Espíritu de Dios en él? Porque se apartó de Dios.
dejó su comunión con Dios. Por eso no es bueno dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo dice la Escritura. Si me alejo, me enfrío, me apago, se acaba mi fe, se ahoga entre los espinos. Entonces necesitamos nosotros entender esta parte que Él también debe sanar nuestro ser interior, el hombre espiritual, que nos hirió con el pecado y el pecado nos llevó a la muerte. Entonces, Romanos, ahí el apóstol explica cómo es nuestra condición, nuestra situación, que nos lleva a vivir esta condición de herida, de pecado y de muerte, de separación de Dios. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso 6, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos en la obra de la carne, vamos a morir, pero si nos ocupamos del Espíritu, la obra del Espíritu, entonces habrá en nosotros vida y paz, habrá sanidad interior. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal siempre está pensando en la maldad, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿No? Estamos heridos cuando estamos en sujeción de la carne. Nos ata, no nos deja servir a Dios, y cuando queremos hacerlo no podemos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces necesitamos buscar el Espíritu de Dios para ser sanados. Entonces, esta batalla que nos habla en el verso 18 del capítulo 7, y dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo cuando uno vino y le dijo: maestro bueno? Y él le dice: ¿por qué me llamáis bueno? Solo Dios es bueno. Y eso que Jesús, no hay ninguna tacha sobre Él, no hay falta alguna. Él es santo, 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 y puro, 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 y justo, en justicia eterna, justicia divina. Por tanto, en Él no hay tacha, pero Él lo hace ver en la humanidad. ¿Por qué me llamáis bueno? No hay bueno entre nosotros. Solo Dios es bueno. Me dice: si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos, y nosotros no nos encontramos malos, pero hay maldad en nosotros. Entonces por esto Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer bien. Hay un deseo, pero no el hacerlo. No puedo, porque mi carne me lleva a hacer el mal. Entonces, aquí necesitamos la restitución, la operación del Espíritu de Dios, la palabra que transforma, que cambia y produce los frutos que Él espera de nosotros. Y entonces nos lleva a la libertad de la bendición de Dios. Y Romanos, en el capítulo 8, verso 1, ahora Pablo nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestras culpas. No es que seamos mejores, es que Él pagó por nuestras culpas, porque le creímos, porque vinimos a Él, nos arrepentimos y ahora le obedecemos, y ahora le adoramos y le veneramos y le damos lugar en nuestras vidas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu es el que necesita saciarse. Mi alma tiene sed de Dios, dijo el salmista, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
hay un dolor. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Hay una necesidad de buscar a Dios. Hay un deseo, un anhelo interior. En el hombre carnal no está eso. En el hombre natural. Por eso no entiende las cosas que son de Dios. Necesitamos entonces que el Espíritu de Dios opere en nosotros, porque así no hay condenación. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Él sana también las dolencias del pecado que hay en nosotros. Él sana entonces nuestra alma. Para alcanzar esto necesitamos morir y vivir para Dios. Morir para el mundo, vivir para Dios. Como lo dice Gálatas, capítulo 2 y verso 19 y 20, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos morir a nuestros deseos, a nuestra búsqueda, a nuestra forma humana, más bien mundana de vivir, y venir a Cristo y vivir conforme a su propósito. Y esto nos sana el ser interior. Ya no estamos pensando en nosotros mismos, no somos yo, sino es Cristo en nosotros. También Él sana nuestro estado emocional. Partimos diciendo que hay muchas dificultades que nos afectan en nuestro desarrollo de la vida, y es así. Si usted comienza, examínese bien cuando ha estado muy malhumorado y no sabe muy bien por qué anda tan... Vea todo lo que ha acontecido en su entorno y va a entender que hubo una afectación del ambiente, fuerzas espirituales que se mueven, que están ahí en violencia, en enojo, en ira, en envidia, en celo, en contienda. Y esto, la carne se alimenta muy bien, porque estos son designios de la carne: la envidia, el celo, la contienda, la ira. Todo eso es de la carne. El espíritu, el gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza. Es muy importante comprender que los acontecimientos que suceden en nuestro entorno nos afectan en nuestro diario vivir. Por eso es importante orar a Dios y entregarle las cargas cada día. Decirle: Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que has hecho conmigo. Entonces, Dios también tiene poder para sanar las heridas, el dolor, la tristeza, la pena que provoca la pérdida de un ser querido, la pérdida del esfuerzo, el trabajo de mucho tiempo, los abusos, gente que ha sido abusada de diversas maneras, maltratada, menospreciada. Hay tantas cosas que van poniendo dolor en la vida, y uno se va afectando de ello y va haciendo una carga adicional en la vida, y esto no nos deja ser sanos del alma, sino que hay raíz de amargura. Hay raíz de amargura, que en la profundidad de nuestro ser está la amargura, está el enojo, la molestia con todo. No me deja ser libre, y necesitamos ser libres. Y aquí está entonces donde nosotros debemos venir al Señor para que Él sane nuestras heridas.
El Salmo 147 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación, dice el Señor. Él va a consolar, va a enjugar toda lágrima, ¿no? Y ya el dolor pasado será olvidado, ya no habrá más. En Hebreos, el capítulo 4 de Hebreos, nos dice en el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, este sumo sacerdote que es Jesús, sufrió la soledad, el abandono, la traición, el menosprecio, el vituperio, el maltrato, fue vejado y sufrió toda dolencia que nosotros pudiéramos sufrir. Por tanto, Él se compadece con nosotros de este dolor. Debemos acercarnos ahora confiadamente, porque Él no se goza en la injusticia, sino más bien se goza en hacer misericordia, porque Él ha querido bendecir a los que le buscan. Así que si usted es alguien que tiene en su corazón, tiene cargas, tiene dolores, tiene angustias, Jesús venció todo, como nos dice Isaías. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él ha experimentado todo lo que alguna vez también nosotros pudiéramos sufrir. Y entonces Él venció el dolor, la injusticia, y se levantó de la muerte para ofrecernos a nosotros vida eterna, libertad, sanidad. Entonces, Él sana también los dolores de la emoción, del ser interior, las emociones, las injusticias, todo eso que usted tiene ahí, llévelo al Señor y déjelo, deposítelo delante de Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, todos los que ya estáis cansados, cargados, tienes tanta carga, estás cansado, estás abatido, ven aquí, yo te haré descansar, dice el Señor. Así que le invitamos a que tenga esa visión, esa bendición. También Dios sana nuestra vida espiritual. Hay muchas maneras en las cuales podemos sufrir espiritualmente, no conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Jesús, conocer lo que Él hacía, por qué lo hacía, qué es lo que quería de cada uno de nosotros y quiere hasta hoy. Es solamente que hagamos rectamente, que seamos temerosos de Dios y que
hagamos misericordia. Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere Dios, que hagamos nosotros. Para eso necesitamos conocer el Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que honramos, si lo que hacemos le agrada o no. No puede que estemos desconociendo lo que agrada verdaderamente a Dios, el hacer bien, el hacer justicia con el prójimo. Porque el que le da al sediento, le da a Dios. El que le da consuelo al abatido, está consolando a Dios. Así lo dice Él. Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces, debemos nosotros acercarnos confiadamente a Dios para que Él pueda poner esta sanidad en nuestro ser espiritual que está afectado, dañado, y no sabemos cómo sanarlo. Bueno, el salmista dice en el Salmo 139, encontramos a David escribiendo entonces en el verso 23, 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examíname, Señor, ayúdame y guíame en tu verdad, en tu conocimiento, en tu luz. En ti hay sanidad, en ti hay luz, en ti hay verdad, en ti hay seguridad. Guíame en el camino eterno. Entonces también el Dios sana nuestro espíritu. Alégrese, sane su espíritu. Necesitamos entonces afirmar nuestros pasos en la confianza de Dios, entregando nuestra confianza a Dios porque Él es nuestro sanador. Como dice el texto, nosotros si obedecemos, si nos acercamos a Dios, si le honramos, Él oirá nuestros ruegos y nos librará de nuestras enfermedades, porque nuestra fe se fortalecerá en Dios. Clama a mí y yo te responderé. El Señor no hará oído sordo a aquel que le busca de todo corazón, como la mujer del flujo de sangre que se dijo: si tocar el manto, seré sana. Y fue sana. Si usted se acerca a Dios con fe y ruega no dudando, pues recibirá del Señor el bien de Dios. Sanará su alma, sanará su cuerpo, su espíritu. Estará tranquilo, estará en paz. Y entonces estaremos bajo la soberanía divina, porque Dios cambia nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestro estado de ánimo, porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y Pablo dijo: 3 veces oré al Señor, rogué al Señor, quitara este aguijón de mí, esta enfermedad, esta dolencia, esta debilidad. Andaba predicando del poder de Dios, sanar, hacía milagros para que recobraran la vida los muertos. Pero no fue sano él, sino el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Y él se gozaba y disfrutaba de estar en comunión con Dios. La comunión con Dios produce sanidad, produce la bendición de la herida del principio, la rebelión. Salmo 103, verso 12, dice: cuanto está lejos el oriente de occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La rebeldía, la incredulidad, la maldad, la contumacia, todo eso el Señor lo quita de nosotros, lo lleva lejos. El Señor es nuestro sanador. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Padre, en el nombre de Jesucristo damos gracias por la bendición de su Santo Espíritu, su palabra, Señor, que viene a nosotros, a alumbrarnos, a guiarnos, a darnos luz, sanidad, esperanza, gozo y bendición. Libertad, Señor, en el conocimiento. Bendiga cada hogar, cada vida, cada alma, Señor, que haya compartido con nosotros estos momentos. Llene su vida de luz y de bendición. Padre, le pedimos la bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene.